El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 34. Fuego en el campamento. Bajemos nuestras vistas de las cosas abstractas del cielo e imaginémonos un padre oyendo a sus hijos quejarse. Lo vemos enojarse a un nivel tal que enciende un fuego que deja a sus hijos quejosos envueltos en llamas. ¿Nos atrevemos a mantener la mirada fija y mirar el rostro de esos niños? ¿Contemplamos su comprensión de que el valor que tiene para su padre era tan pequeño que su padre no solamente los contempló mientras se quemaban hasta morir, sino que él mismo fue quien los quemó? Nos tapamos los oídos mientras chillan de agonía. ¿Sus cuerpos se derriten bajo el abrasador calor de las llamas? En el reino humano, seguramente retrocedamos horrorizados ante semejante idea abominable. Pero, ¿cómo es que la mente humana expulsa este horror cuando mira el reino celestial? De algún modo, las nociones de la justicia divina extinguen el horror, silencian las miradas cuestionadoras y parecen satisfacer a menudo en la creencia de que Dios quema a sus malvados hijos vivos en su búsqueda de justicia. Miremos los textos desnudos de las Escrituras fuera del rostro de Cristo y contemplemos su significado. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Nos frotamos los ojos y leemos el texto una segunda vez para asegurarnos que leímos esto correctamente. Es cierto que un cambio en el humor de Dios puede convertirlo en una máquina que respira fuego y que extermina a aquellos que lo desagradan. ¿Por qué parece ser así? Las herramientas que hemos recolectado ya han encontrado un lugar en nuestra conciencia. ¿Podemos ver en el texto un reflejo de nuestro propio rostro? Podemos ver las imágenes de hombres y mujeres en la edad oscura atados a estacas y quemados vivos en nombre de la religión. Nos recordamos a nosotros mismos que, con el propósito de asegurarnos que Dios actúa de determinada manera, debemos mirar al rostro de Jesús en los evangelios para ver si Él tomó acciones tales. No hay registro de acción así. Por lo tanto, podemos estar seguros que estamos mirando el espejo de la depravación humana. Las Escrituras capturan perfectamente el reflejo del rostro humano, capaz de irritarse al punto de destruir a aquellos que le desagradan. Ahora dispongámonos para remover el velo que cubre nuestros ojos y mirar el rostro del Hijo de Dios, para armonizar esta historia con la revelación de Jesucristo. Números 11:1. Y aconteció que el pueblo se quejó de mal manera a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y se enardeció su furor, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió en el extremo del campamento. Cuando leemos esta versión, lo primero que notamos es que el pueblo actuaba de mal modo a través de su queja. No es simplemente una queja, están haciendo algo malo. Para este momento deberíamos reconocer el término ira de Dios como el ocultamiento de su rostro en angustia para permitir que aquellos en rebelión cosechen lo que han sembrado. Una cosa que no hemos considerado previamente es la palabra usada para ira de Dios en esta historia. Nariz o ternilla de nariz, de aquí cara y ocasionalmente persona, también por la respiración agitada por la pasión, ira, airar, aliento, enojar, enojo,
escogido, furor, hocico, indignación, ira, iracundo, nariz, paciencia, rostro, saña, tardo, vida. La palabra hebrea significa respirar rápidamente por la nariz. Esto puede ser debido a la ira o al sufrimiento y la angustia. Saber que sus hijos, ignorando sus llamados a volverse del pecado, inevitablemente les traerá sufrimiento, nos muestra una imagen de Dios llorando en angustia. Esta es la imagen que vemos de Jesús mientras habla a los líderes judíos en Mateo 23. Sus ojos están llenos de lágrimas mientras les dice palabras ardientes. Él no quiere que mueran en sus pecados, quiere salvarlos. Entonces parece estar enojado. Esto es lo que sucede en la historia del libro Números 11. El mismo término, se enardeció su furor, nos conecta directamente con nuestra definición de la ira de Dios. Leemos en Deuteronomio 31:17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Como declaramos anteriormente, la ira de Dios y la protección del ángel van juntos. Cuando Dios oculta su rostro, quiere decir que los ángeles lentamente retroceden de proteger a las personas. Salmo 78:49. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira, enojo y angustia, con misión o desatando de malos ángeles. Mientras Dios oculta su rostro, Satanás y sus ángeles son desatados para hacer una obra de destrucción. La palabra para enviar en hebreo también puede ser traducida como desatar. El lector decide el significado. Dios no trabaja con ángeles malos. No están trabajando para Dios. Los ángeles buenos aman salvar, pero los ángeles malos aman destruir. Por eso animan a los hombres a violar la ley para después poder demandar el derecho a infligirnos dolor. Cuando Satanás es habilitado para afectar a las personas de manera más directa, puede agitar sus mentes con violencia y con maldad a tal nivel que la tierra comienza a vomitarlos, como vemos en Isaías 24:5-6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Como vimos en la historia de las plagas en Egipto, el retraimiento de Dios es gradual. No abandona a las personas inmediatamente, a menos que estén en completa rebelión. Él desea que las personas sean conscientes de su situación y se retirará gradualmente. Cuanto más Dios se retira, más puede Satanás tentar a las personas a rebelarse, lo cual en consecuencia puede afectar la tierra más extensamente. Usando las herramientas del espejo del Evangelio, los dos espejos, la protección del ángel y la maldición de la tierra, esta historia comienza a tener sentido. Al mirar de nuevo hacia la vida de Cristo, descubrimos otra pista vital de por qué Dios no envió personalmente fuego sobre el pueblo. Lucas 9, versículos 51-56. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús reprende al discípulo
con su actitud hacia los samaritanos. No dijo, ahora no es el momento correcto para estas cosas. Dijo, este no es mi espíritu. Si miramos más profundamente en la palabra griega para la palabra espíritu, vemos lo siguiente. G4151. Neuma. Principio vital, mentalmente disposición. Jesús le dice a los discípulos que no es su principio de vida quemar a las personas vivas. No es su disposición mental consumir a aquellos que no lo respetan. Las implicancias de esta declaración de Jesús son llamativas, que no resulta sorprendente que muchas traducciones no la incluyan. Pero creo que esto es evidencia vital de cómo es el carácter de Dios realmente. El completo rechazo de Jesús a destruir a los samaritanos con fuego, citando que es contra su espíritu hacer esto, es la pieza clave del rompecabezas que demuestra que Dios no quemó a los israelitas en los límites del campamento. Si Jesús es la revelación del Padre como asegura hacerlo, entonces tales ideas son imposibles. Retomamos del capítulo 27 que la oscuridad, el rayo y el fuego en el monte Sinaí reflejan los pensamientos de las personas en lugar de los de Dios. Este principio se manifiesta en esta historia también. Éxodo 24:17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Los hijos de Israel se imaginaban a Dios como un fuego devorador. Entonces, cuando Dios ocultó su rostro, los elementos, asistidos por la influencia de Satanás, permitieron que el fuego entrara en el campamento y destruyera al pueblo. Así como estas personas juzgaron que Dios era, de la misma forma fueron juzgados por los elementos de acuerdo a sus propios pensamientos. El pueblo, observando, solo podía imaginarse que Dios había matado a estas personas. La naturaleza humana atribuye la calamidad finalmente a Dios o a su más alta percepción de lo divino. Cuán maravillosa es la palabra de Dios para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El texto de la Escritura revela el proceso del hombre de proyectar calamidad sobre Dios y convertirlo en el agresor. Dios es forzado a aceptar el veredicto, porque el hombre no lee la Escritura a través de la revelación de su Hijo. Oro para que los principios que estamos compartiendo hagan más claras las historias del Antiguo Testamento. Oro para que puedas sentir en tu corazón esa desbordante felicidad que viene a nosotros cuando nos damos cuenta que nuestro Padre no le hace daño a nadie.